¿Alguna vez te has preguntado cuál era el capítulo más popular de la Biblia en los servicios de la iglesia antigua? La respuesta te va a volar la cabeza. No, no era el Salmo 23, ese bálsamo para el alma que todos amamos, ni tampoco la épica y siempre inspiradora historia de David y Goliat. Prepárate, era Levítico 16. Sí, lo leíste bien. Levítico. Ese bloque de texto que hoy muchos de nosotros, con toda honestidad, solemos saltar porque nos parece puro ritual o demasiado complicado. Pero, ¿y si te dijera que en el corazón de esa complejidad se esconde una historia de supervivencia, de intimidad divina y de un amor que desafía toda lógica? El manual que nadie pidió. Después de la épica fuga de Egipto, Israel está acampado al pie del monte Sinaí. La tierra tiembla, los truenos resuenan, y Dios, en medio de esa majestuosidad abrumadora, les entrega los 10 mandamientos. Pero no se detiene ahí, les da algo más, algo que cambiaría su existencia para siempre: el tabernáculo. Imagina un santuario portátil, una tienda de reunión elaboradamente diseñada, que es literalmente el único lugar en todo el planeta donde el creador del universo decide bajar y quedarse de una manera tangible y constante. Es la materialización de su promesa de estar con ellos. Pero aquí viene el dilema, ¿verdad? La santidad de Dios no es un concepto suave, etéreo, como una brisa fresca. No, la santidad divina es una energía pura, intensa, que tiene el poder de pulverizar absolutamente todo lo que lleve rastro de egoísmo, de dolor acumulado, de traición, de pecado. Es como un láser que descompone cualquier impureza. Para que esta cercanía abrumadora no terminara en un desastre cósmico, para que Israel no fuera aniquilado por la misma presencia que deseaba tanto, Dios le entrega a Moisés un manual de operación detallado. Ese manual es Levítico. Desde los primeros versículos, una palabra resuena con una fuerza innegable: santo. Esta palabra no es un adjetivo casual, es el latido del corazón del libro. Se repite la asombrosa cifra de 152 veces a lo largo de sus páginas, más que en cualquier otro libro de la Biblia. La idea es tan clara como el sol del desierto. Si este pueblo desea seguir con vida, si quieren mantener esta relación única con su Dios, si anhelan no solo sobrevivir, sino prosperar en su presencia, entonces deben aprender a reflejar la santidad de su anfitrión. No se trata de ser perfectos, sino de ser apartados, dedicados a Él, viviendo de una manera que honre su carácter y su presencia en medio de ellos. Levítico, en esencia, es la guía para vivir en la zona de fuego, para caminar junto a la llama divina sin ser consumido, sino más bien purificado y transformado por ella. Es una invitación a la vida, no a la muerte. Sacrificios. No es barbacoa, es reparación. Cuando leemos los primeros 7 capítulos de Levítico, con sus descripciones de los 5 tipos de ofrendas, a menudo nos suena a una receta de cocina antigua, o peor, a un inventario de un matadero. Holocaustos, ofrendas de grano, sacrificios de paz, de expiación, de culpa. ¿Qué es todo esto? Pero si nos detenemos un momento, nos daremos cuenta de que cada una de estas ofrendas era mucho más que un ritual sangriento. Eran, en realidad, un sofisticado sistema divino diseñado para resolver cada frente roto en la relación entre un Dios santo y un pueblo pecador. Eran actos de reparación, de reconexión, de restauración. Pensemos en el holocausto, la ofrenda quemada. Aquí, el animal se quemaba por completo sobre el altar. El mensaje, una entrega total, sin reservas. No es solo decir «lo siento», es decir, ¿quién está al mando aquí? Claramente, eres tú, Señor, no yo. Mi vida entera te pertenece.
Era una confesión de la soberanía de Dios, un reconocimiento de que todo lo que tenían, incluso la vida misma, venía de Él. Era un acto de adoración radical, donde el humo ascendente simbolizaba las oraciones y la devoción del oferente subiendo al cielo. Luego estaba la ofrenda de grano, o minjá. Esta era una ofrenda sin sangre, a menudo hecha con harina fina, aceite e incienso. No era para expiar el pecado, sino para expresar gratitud y dependencia. El pan recién horneado se convertía en un post-it de gratitud a Dios por su provisión y bendición. Era una forma tangible de decir: gracias, Señor, por el sustento, por la cosecha, por la vida misma. Era un recordatorio constante de que Dios no solo era el Señor de sus vidas, sino también el proveedor de cada día. El sacrificio de paz o comunión era, quizás, el más festivo. Imagina una cena, pero no una cena cualquiera. Imagina que el anfitrión es el rey del universo, y tú, simple mortal, eres invitado a compartir la parrilla con él. Aquí, una parte del animal se quemaba para Dios, otra se destinaba a los sacerdotes, y el resto se compartía entre el oferente y su familia en una comida festiva. Era una celebración de la relación restaurada, un banquete de reconciliación. Recibir el mejor trozo de esa comida era un símbolo de la gracia y el favor de Dios, un recordatorio de que, a pesar de sus fallas, podían disfrutar de una comunión íntima con Él. Para los errores y transgresiones estaban los sacrificios por el pecado y por la culpa. El sacrificio por el pecado abordaba el desgaste que nadie ve, esas transgresiones que, aunque no siempre evidentes para otros, dañan la relación con Dios. Dependiendo del estatus del pecador, un toro por el sumo sacerdote o por toda la congregación, un chivo por un líder, una paloma por la familia más humilde que no podía pagar más. Dios proveía un camino para el perdón. Era un reconocimiento de que el pecado tiene consecuencias y que la vida de un inocente, el animal, debía ser entregada para cubrir la ofensa. Y el sacrificio por la culpa iba un paso más allá. Este se aplicaba cuando el daño tenía un precio, cuando la transgresión implicaba una restitución. Si alguien había defraudado a su vecino, robado o causado algún daño material, no solo debía ofrecer un sacrificio, sino que también debía restituir lo robado o dañado, más un 20% de recargo. ¿Por qué el recargo? Porque desviarse del camino de la justicia no solo daña al otro, sino que cuesta en términos de confianza, tiempo y esfuerzo para reparar. El mensaje aquí es sorprendente, ¿no crees? Dios no quería que su pueblo viviera con la culpa colgando del cuello, ni con deudas impagas en su conciencia. Él mismo proveía un sistema para la reparación completa, tanto espiritual como material, para que pudieran caminar libres de esa carga. Estos sacrificios no eran un fin en sí mismos, sino un medio para que un pueblo imperfecto pudiera mantener una relación viva y restaurada con un Dios perfectamente santo. Sacerdotes, los técnicos de la presencia. En el corazón del campamento, el tabernáculo no era solo un edificio, era el epicentro de la presencia divina. Y para asegurar que esa presencia fuera una bendición y no una maldición, Dios estableció a los sacerdotes. Aarón y sus hijos, de la tribu de Leví, fueron designados para una tarea monumental y aterradora: velar porque el fuego divino, la manifestación misma de la santidad de Dios, no se apagara, pero tampoco se saliera de control. Eran, en esencia, los técnicos de la presencia, los mediadores entre un Dios santo y un pueblo pecador. Su rol no era para los débiles de corazón. El capítulo 10 de Levítico nos narra una historia que, créeme, nadie pone en el folleto de reclutamiento para la escuela bíblica. Nadab y Abiú, dos de los hijos de Aarón, sacerdotes ellos mismos,
decidieron ofrecer fuego extraño delante del Señor. ¿Qué era este fuego extraño? No lo sabemos con exactitud, pero la implicación es clara. Era fuego no autorizado, no prescrito, quizás ofrecido con la actitud equivocada, con irreverencia o arrogancia. Y el resultado fue instantáneo y devastador. Salió fuego de la presencia de Jehová y los consumió, y murieron delante de Jehová en segundos. ¿Por qué una reacción tan drástica? Porque olvidaron una verdad fundamental. La santidad de Dios no se improvisa, no se aborda con ligereza, con atajos o con ideas propias. Hay un camino, y ese camino es el que Dios mismo establece. Su muerte fue una lección terrible, pero necesaria para todo Israel. La cercanía a Dios exige reverencia, obediencia y un profundo respeto por su carácter y sus instrucciones. No puedes jugar con fuego, y menos con el fuego divino. A partir de ese momento, las instrucciones para los sacerdotes se vuelven microscópicas. Cómo lavar las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo. Cuándo y cómo cortarle la uña al animal de sacrificio. ¿Qué hacer con la grasa que cubre los riñones de la ofrenda? Detalles que, a primera vista, parecen aburridos, tediosos, incluso triviales, pero solo hasta que entiendes la magnitud de lo que estaba en juego. Un solo paso en falso, una omisión en el procedimiento, una actitud irreverente podía tener consecuencias catastróficas. Podía apagar la luz del campamento entero, no solo en un sentido figurado, sino literal. Si la presencia de Dios se retiraba o si su ira se encendía, la supervivencia de Israel estaba en juego. Los sacerdotes eran, entonces, los guardianes de la santidad, los que aseguraban que la línea entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo impuro, nunca se borrara. Su vida era un recordatorio constante para el pueblo de que Dios estaba entre ellos, y que esa presencia exigía un estándar de vida que iba más allá de lo meramente humano. Eran los técnicos que mantenían encendido el motor espiritual de la nación, garantizando que el pueblo pudiera, a través de ellos, acercarse a Dios sin perecer. Código de pureza. La vida cotidiana como mapa. Después de los sacrificios y los sacerdotes, Levítico nos sumerge en una serie de leyes que, para muchos, son las más desconcertantes. El código de pureza. Los capítulos 11 al 15 trasladan la santidad desde el altar y el tabernáculo a la mesa, a la piel, a la ropa, a la vida íntima de cada israelita. ¿Por qué no se podía comer cerdo? ¿Por qué el camello o la langosta eran inmundos? ¿Qué había de malo con ciertos tejidos o con las descargas corporales? La clave para entender estas leyes no es la higiene moderna, aunque muchas de ellas tenían beneficios sanitarios innegables en un clima desértico. La clave es el simbolismo. Israel debía ser separado, apartado, distinto, igual que su Dios es separado de todo lo profano. No se trataba de que el cerdo fuera intrínsecamente malo, sino de que al abstenerse de comerlo, mientras otras naciones lo devoraban, Israel recordaba y vivía su identidad única. Si comías, te vestías o te curabas de un modo distinto al vecino cananeo, estabas activamente recordando y declarando que pertenecías a otro reino, a otro Dios. Estas leyes eran un mapa para la vida cotidiana que constantemente señalaba hacia la santidad de Dios y la identidad de su pueblo. Eran una forma de vivir la teología. Tomemos las leyes sobre la lepra, que por cierto no era necesariamente la enfermedad de Hansen que conocemos hoy, sino una categoría más amplia de afecciones cutáneas y de moho en casas y ropas. La lepra no era lepra médica en el sentido moderno. Era una imagen poderosa de algo que corroe, que se extiende, que desintegra. Representaba la impureza, el pecado que se adhiere y contamina.
El sacerdote no era un dermatólogo, no diagnosticaba enfermedades en el sentido clínico, era un inspector de comunidad. Su pregunta no era ¿qué bacteria tienes?, sino ¿qué está pasando en el tejido relacional de esta persona o esta familia? ¿Hay algo que está desintegrando la santidad de la comunidad? Si alguien tenía una mancha de lepra, era aislado fuera del campamento. ¿Por qué? Para proteger la santidad de la comunidad. Pero el objetivo final no era el castigo, sino la restauración. Una vez que la lepra desaparecía, el sacerdote realizaba un ritual de purificación para reintegrar a la persona a la comunidad. Este proceso era un reflejo de cómo Dios deseaba lidiar con el pecado en Israel. Aislarlo, sí, pero siempre con la mirada puesta en la curación, la evaluación y la restauración. Estas leyes de pureza, aunque nos parezcan extrañas hoy, eran una pedagogía divina. Enseñaban a Israel a discernir, a hacer distinciones entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo, no solo en el tabernáculo, sino en cada aspecto de sus vidas. Les recordaban que la santidad de Dios permeaba todo y que su llamado era a reflejar esa santidad en cada detalle, transformando la vida cotidiana en un acto de adoración y obediencia. El día más peligroso del año. Ahora, si hay un capítulo en Levítico que encapsula la esencia de todo el libro, ese es el capítulo 16, Yom Kippur, el día de la expiación. Este no era solo un día importante, era el día más peligroso, el más solemne, el clímax espiritual de todo el calendario israelita. Era el día en que todo el destino espiritual de la nación pendía de un hilo. Solo una persona, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo, la parte más sagrada del tabernáculo donde residía la presencia de Dios. Y no podía hacerlo en cualquier momento, solo una vez al año, en Yom Kippur. Y no podía hacerlo sin un kit de seguridad extremadamente específico, vestiduras de lino blanco, símbolo de pureza y humildad, no sus vestiduras gloriosas, una campanilla en el dobladillo de su túnica para que el pueblo supiera que seguía vivo ahí dentro, y un incensario lleno de incienso que produciría una nube densa. ¿Para qué la nube? Para amortiguar la gloria de Dios, para que la vista misma de la santidad divina no lo consumiera al instante. La tensión en el campamento debía ser palpable. El ritual central involucraba a 2 machos cabríos. El sumo sacerdote los presentaba y luego se echaban suertes sobre ellos. Uno era para Jehová, destinado a ser sacrificado como ofrenda por el pecado de la nación. Su sangre era llevada al lugar santísimo, rociada sobre el propiciatorio, la cubierta del arca del pacto, haciendo expiación por los pecados de todo el pueblo. Era un recordatorio gráfico del costo del pecado, la vida por la vida. Pero el segundo macho cabrío era para Azazel, una palabra que los eruditos debaten, pero que generalmente se entiende como el chivo expiatorio. Este era el momento más dramático. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del chivo vivo y confesaba sobre él todos los errores, pecados y deudas de los hijos de Israel. Simbólicamente, transfería la culpa de toda la nación a ese animal. Luego, el chivo era soltado en el desierto, llevándose consigo de forma figurada todos los pecados del pueblo, eliminando la culpa colectiva de su presencia. Imagina la escena. Todo Israel en ayuno, con el corazón en un puño, sin saber si su representante, el sumo sacerdote, volvería con vida del lugar santísimo. El silencio era total, solo roto por el sonido de la campanilla. Cuando Aarón, o el sumo sacerdote de turno, finalmente salía del tabernáculo, la multitud exhalaba un suspiro de alivio colectivo. La relación estaba intacta. La expiación había sido hecha, los pecados perdonados. Tenían otros 365 días de gracia. Es un episodio que explica por qué el corazón humano, en lo más profundo, anhela un reset anual,
un borrón y cuenta nueva, una limpieza total que nos permita empezar de nuevo, libres de la carga del pasado. Yom Kippur no era solo un ritual, era la promesa de que, a pesar de sus fallas, Dios proveía un camino para la reconciliación y la continuación de su pacto. ¿Y a mí qué me importa? Quizás, después de todo esto, sigas preguntándote, pero ¿y a mí qué me importa un libro tan antiguo, lleno de rituales que ya no practicamos? Aquí está el giro. Levítico no es un libro de reglas muertas, obsoletas, irrelevantes. Lejos de eso, es el diagnóstico más honesto y brutalmente preciso de la condición humana que jamás se haya escrito. Revela una verdad incómoda. Queremos cercanía divina, anhelamos la presencia de Dios, pero nuestras decisiones, nuestras transgresiones, nuestros pecados generan una distancia abismal. Queremos la luz, pero a menudo elegimos las sombras. El sistema entero de Levítico, con sus sacrificios, sus sacerdotes y sus rituales de purificación, no era un fin en sí mismo. Era una sombra, una anticipación de una promesa mucho mayor. Estos rituales eran como flechas apuntando hacia el futuro, declarando a gritos que algo más grande, más completo, más definitivo estaba por venir. Los sacrificios de animales eran temporales, repetitivos, insuficientes para borrar verdaderamente la culpa. El chivo expiatorio eliminaba los pecados simbólicamente, pero no transformaba el corazón. Había una necesidad profunda, un clamor silencioso por alguien que pudiera hacer lo que los sacrificios y los machos cabríos no podían completar, una expiación perfecta y eterna. Y aquí es donde el cristianismo entra en escena, clamando con una convicción inquebrantable que Jesús de Nazaret cumple ese guión. Él es el sumo sacerdote perfecto, sin pecado, que no necesita ofrecer sacrificios por sí mismo. Él es el sacrificio definitivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ofrecido una vez y para siempre. Él fue crucificado fuera de la ciudad, como el chivo expiatorio que lleva nuestras transgresiones lejos, fuera del campamento, para que nunca más se nos imputen. Pero no se quedó ahí. Resucitó, y su resurrección es la garantía, la prueba irrefutable de que el fuego de la santidad de Dios ya no consume a los que están en él, sino que calienta, ilumina y purifica. Levítico, entonces, no es solo historia antigua, es la prehistoria de nuestra salvación. Nos ayuda a entender la magnitud del problema del pecado y la inmensidad de la solución que Dios proveyó en Cristo. Sin Levítico, no apreciaríamos la profundidad del Evangelio. Nos muestra que la santidad de Dios no es un obstáculo para la relación, sino la base sobre la cual la verdadera relación puede existir, ahora hecha posible a través de la gracia en Jesús. Si hasta ahora pensabas que Levítico era el inventario de un matadero o un manual de reglas sin sentido, espero que este viaje te haya hecho cambiar de opinión. Si te ha parecido fascinante desmentir este mito, hazme un favor. Comparte este video con alguien que necesite esta perspectiva. Y si quieres seguir conectando estos puntos asombrosos entre la historia de la fe y nuestra vida de hoy, no te quedes por fuera. Suscríbete al canal antes de que el algoritmo te arrastre hacia otro gatito tocando el piano. Hay mucho más por descubrir. Levítico hoy. 3 claves para leerlo sin morir en el intento. Ok, ya entendimos que Levítico es importante, que no es tan aburrido como parece y que incluso apunta a Jesús. Pero, ¿cómo lo leemos sin sentir que nos estamos ahogando en un mar de detalles? Aquí te doy 3 claves que te transformarán la experiencia. 1. Lee en bloques temáticos, no de corrido. Imagina que estás leyendo un manual técnico, no una novela. Si intentas leerlo de principio a fin como si fuera una historia lineal, te vas a frustrar. Levítico está estructurado de manera lógica, por temas. Capítulos 1-7.
son pura teología, el corazón de los sacrificios y cómo funcionan para restaurar la relación. Aquí aprendes el por qué y el qué de la expiación. Capítulos 8-10 se centran en el entrenamiento y la consagración de los sacerdotes. Es como el manual de recursos humanos para los mediadores divinos, y también te muestran las consecuencias de no tomarse la santidad en serio. ¿Recuerdas a Nadab y Abihu? Capítulos 11-15. La santidad aplicada a la vida diaria. Las leyes de pureza, comida, enfermedades. Aquí ves cómo la fe impregna cada aspecto de la existencia. Es el código de conducta para vivir en la presencia de Dios. Capítulo 16. El clímax. Yom Kippur, el día de la expiación. Es el corazón del libro, el punto culminante de la reconciliación. Léelo con la solemnidad que merece. Capítulos 17-27. Un manual de convivencia santa, leyes morales, sociales y éticas que rigen la vida del pueblo de Dios. Aquí se detalla cómo la santidad se vive en las relaciones con los demás y con la tierra. Al abordar Levítico de esta manera, te permites digerir cada tema a fondo antes de pasar al siguiente, haciendo que la lectura sea mucho más manejable y reveladora. 2. Pregúntate, ¿qué revela esto sobre el carácter de Dios? Antes de, ¿por qué no puedo comer camarón? Este es el cambio de enfoque más radical y liberador. Cuando lees una ley sobre un animal limpio o inmundo, o sobre un ritual específico, tu primera pregunta no debería ser, ¿es esto una regla arbitraria que me restringe? ¿O ¿es esto anticuado? En su lugar, detente y reflexiona. ¿Qué me enseña esta ley sobre la santidad de Dios? ¿Qué es ordenado? ¿Qué es justo? ¿Qué es misericordioso? ¿Qué me dice sobre su deseo de tener una relación con su pueblo? ¿Qué aspecto de su carácter se subraya aquí? Su preocupación por la vida, su aversión al pecado, su deseo de pureza. Por ejemplo, las leyes dietéticas no son solo sobre lo que entra por tu boca, son sobre la distinción, sobre la identidad, sobre recordar que eres diferente porque tu Dios es diferente. La respuesta a esta pregunta cambia completamente tu enfoque, pasando de ver Levítico como una lista de reglas a entenderlo como una ventana a la persona de Dios y por ende a la relación que Él desea contigo. 3. Traza líneas hacia adelante. Cada ritual es sombra de una realidad que se llena en la historia del Nuevo Testamento. Este es el ejercicio más emocionante y gratificante. Levítico está lleno de sombras o tipos que prefiguran realidades futuras, especialmente en Jesús. El Cordero de Pascua en Éxodo y luego los corderos de los sacrificios en Levítico apuntan a Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sumo sacerdote que entra al lugar santísimo una vez al año es una sombra de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, que entró al lugar santísimo celestial una vez y para siempre con su propia sangre para obtener redención eterna. El maná en el desierto es una sombra de Jesús como el pan de vida que descendió del cielo. El tabernáculo, donde Dios habitaba en medio de su pueblo, es una sombra de Jesús que tabernaculizó o habitó entre nosotros y del Espíritu Santo que ahora habita en los creyentes. El día de la expiación, Yom Kippur, es la sombra más clara de la obra de Cristo en la cruz, donde Él se convirtió en nuestro sacrificio y nuestro chivo expiatorio, llevando nuestros pecados lejos. El ejercicio de conectar estas sombras con la luz del Nuevo Testamento convierte la lectura de Levítico en un rompecabezas fascinante, una búsqueda del tesoro que revela la coherencia y la belleza del plan de salvación de Dios a lo largo de toda la historia bíblica. No es un libro aislado, es una parte integral de la gran historia de redención. Error que todos cometemos. Hay un error común que muchos de nosotros cometemos al abordar Levítico,
y que nos impide ver su verdadero brillo. Confundir santo con perfecto moral. Cuando oímos la palabra santo, nuestra mente moderna automáticamente piensa en alguien impecable, sin fallas, que nunca comete un error. Y sí, Dios es moralmente perfecto, pero en Levítico, la palabra hebrea para santos, kadmoshe, kadosh, significa primariamente apartado, separado, dedicado a un propósito especial. Piensa en un plato. Un plato puede ser santo si se usa exclusiva y únicamente en el tabernáculo para servir en los rituales. No necesita ser el plato más bonito, el más caro o el más elaborado. Su santidad no reside en su perfección estética o en su material, sino en su propósito y en su dedicación exclusiva a Dios. Es apartado para Dios. Aplicado a nuestra vida, esto es una revelación liberadora. En Levítico, Dios no está exigiendo que los israelitas sean flawless, impecables, en cada momento para poder acercarse a Él. De hecho, el libro entero está lleno de provisiones para cuando fallan. Lo que Él demanda es que sean apartados para un propósito, que su identidad, sus acciones, sus leyes, sus rituales, los distingan como un pueblo dedicado a Él. Esto tiene implicaciones profundas para nosotros hoy. No se trata de intentar ser moralmente perfectos para ganarnos el favor de Dios, algo que, de todos modos, es imposible por nuestras propias fuerzas. Se trata de reconocer que, en Cristo, hemos sido declarados santos, apartados para Dios. Nuestra santidad no es una meta a alcanzar mediante un esfuerzo desesperado, sino una identidad que recibimos y que luego vivimos. Se trata de estar disponibles para el propósito del anfitrión, de dedicarnos a Él, de vivir una vida que refleje que pertenecemos a Él. Es una santidad relacional, no solo performativa. Este cambio de perspectiva nos permite ver la gracia de Dios incluso en las leyes más estrictas de Levítico. Dato que suena a trivial de bar, ¿sabías que uno de los coros más famosos y conmovedores de la historia de la música occidental, el Aleluya del Mesías de Händel, tiene sus raíces en Levítico? Sí, la próxima vez que escuches o cantes ese coro majestuoso, estarás tarareando Levítico, aunque sea en latín o inglés. El coro del Mesías celebra la victoria de Cristo y la proclamación de su reino. Pero hay un eco profundo de Levítico 25 que describe el año del jubileo. En ese capítulo, Dios establece un año especial que debía celebrarse cada 50 años, en el que se proclamaba libertad para los cautivos en toda la tierra. Las deudas se cancelaban, las tierras volvían a sus dueños originales y los esclavos eran liberados. Era un tiempo de restauración radical, de un reset completo para la sociedad. Este concepto del jubileo no era solo una ley económica, era una profecía, una promesa de la libertad y la redención que vendrían a través del Mesías. Cuando Händel compuso esas poderosas palabras, estaba aprovechando una corriente teológica profunda que conecta la promesa de libertad de Levítico con la libertad definitiva que Jesús trajo. Así que, cuando cantamos Aleluya, estamos en cierto modo celebrando ese gran jubileo que Jesús inauguró, la libertad para los cautivos, la cancelación de nuestra deuda, la restauración de nuestra herencia. Es un recordatorio de que las reglas de Levítico no eran solo para el Sinaí, eran semillas de verdades eternas que florecerían plenamente en Cristo. Un dato para impresionar en tu próxima reunión. Bueno, hemos llegado al final de este viaje por Levítico. Espero que tu percepción de este libro haya cambiado radicalmente. Cuéntame en los comentarios, ¿qué ritual de Levítico te gustaría entender más a fondo? ¿O qué parte de este video te sorprendió más? Estoy leyendo todas sus preguntas y comentarios. Y en el próximo video desmenuzaremos la fascinante historia del jubileo y por qué, a pesar de ser una ley divina tan radical,
nadie lo celebró nunca como se debía. Es una historia con lecciones poderosas para nosotros hoy. Así que, para no perderte ese y otros análisis que conectan puntos entre la historia y la fe, suscríbete y activa la campanita. No querrás perdértelo. Levítico, al final del día, no es la parte aburrida de la historia bíblica. Es, de hecho, el manual que permite que la historia continúe. Sin Levítico, el épico Éxodo se detendría abruptamente en un capítulo de tragedia, con un pueblo aniquilado por la misma presencia que los liberó. Pero con Levítico, el pueblo averigua que la santidad de Dios no es un destino reservado solo para una élite espiritual intocable. No es una barrera insuperable. Es, en realidad, un mapa detallado que cualquier familia, cualquier persona puede seguir para que el fuego que habita en medio de ellos sea luz que ilumina y guía, y no un juicio que consume. La próxima vez que alguien te diga que se saltó Levítico o que es irrelevante, sonríe y con una chispa en los ojos comparte la historia que nunca le contaron, la de un pueblo en el desierto, aprendiendo a vivir cerca del Dios más santo y sin morir en el intento. Aprendiendo a transformar el miedo en reverencia y la distancia en una relación íntima y restaurada. Porque Levítico, en su esencia más profunda, es un testimonio de la gracia inagotable de un Dios que, a pesar de nuestra imperfección, anhela habitar entre nosotros y hacernos partícipes de su propia santidad. Es un libro de vida.